señores congresistas. Habiéndose verificado el quórum reglamentario, con la presencia del congresista Miguel Castro, Luz Salgado, Edwin Donaire, Octavio Salazar, Carlos Tubino, Elar Melgar, Lourdes Alcorta, quien les habla como presidente, con el quórum reglamentario y la licencia del congresista Segura Izquierdo, Lombardi Elías y del Águila Herrera, siendo las 3:50. El día de hoy, lunes 21 de mayo del 2018, se da por iniciada la 22ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Despacho. He remitido a sus despachos en forma electrónica la agenda documentada que incluye la relación sumida de los documentos recibidos y remitidos por la Comisión. Asimismo, debemos dar cuenta que ha ingresado a la Comisión el proyecto de ley 2831-2017, mediante el cual se propone otorgar a los héroes de la democracia que participaron en la operación Chavit de Huanta los beneficios establecidos en la ley 24053 y 25208, leyes que otorgan beneficio a los excombatientes defensores de la patria que participaron en los conflictos armados con el Ecuador. Hemos dado por admitido este proyecto y se está elaborando el informe de admisibilidad y se han solicitado las opiniones correspondientes. Colegas, como lo coordinamos, se había coordinado una visita con el ministro de Defensa y la comisión para visitar las instalaciones del CIMA el próximo miércoles, pero acaban de convocar a comisión permanente para el miércoles y eso hace imposible que podamos tener la reunión toda vez que muchos de los miembros de la comisión somos parte de la comisión permanente. De tal manera que he procedido el día de hoy a pedirle disculpas al ministro, al comandante general de la Marina y también al jefe del CIMA que habían aceptado esta visita que íbamos a hacer el día miércoles. Ha quedado suspendida y ya coordinaré con ustedes la nueva fecha en que los podamos realizar esta visita. Si algún congresista desea hacer algún informe, Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Dos cositas simplemente. Primero, que hay una... Perdón, discúlpame un momento, Lourdes. Quiero saludar la presencia del congresista Tapia, autor de unos proyectos que se va a dictaminar el día de hoy. Continúe. Gracias, presidente. Solamente quiero hacer un reclamo, una insistencia sobre las representantes de las enfermeras de la Policía Nacional, en la presencia de Patricia Castañeda y Marlene Trujillo, que piden a la Comisión de dictaminar el proyecto de ley multipartidario 2704 que busca otorgar el grado inmediato superior del personal de la PNP en situación de actividad egresados del Centro de Formación Profesional de la Sanidad de las Fuerzas Policiales. Ojalá que esto se pueda votar y sea aprobado, presidente. Y lo otro que es muy chiquito también es que en el Pleno del Congreso se ha aprobado el jueves pasado partido, porque es todo un rollo el tema de la cadena perpetua y que los delitos presidían sobre violaciones. Lamentablemente se contaminó con el tema de la castración, a la cual yo no me opongo, pero creo que contamina el proyecto. Pero el Poder Judicial, el señor Dubel, le ha contestado de que eso es inviable, que no se puede, que este gato cada uno tiene su instinto y que tiene que hacer todo con las situaciones preventivas. Si solamente la Fiscalía del Poder Judicial, solamente ellos hicieron lo que les corresponde hacer con responsabilidad, no estaríamos en este debate. Entonces, ellos no pueden escapar de la responsabilidad porque liberan mañana, tarde y noche a violadores. Si ellos hicieran su trabajo, no estaríamos ni necesitaríamos esta ley. Simplemente se aplica. Nada más, presidente. Gracias. En relación a su primera preocupación, como ahorita le digo que ya el proyecto estaba dictaminado, sino por la sobrecarga que tenemos, no lo hemos puesto en esta sesión, pero la próxima se debatirá, ¿ya? El congresista Octavio Salazar. El saludo cordial a todos y cada uno de los señores congresistas. Verdaderamente, señor presidente, hay una preocupación por el tema de la minería ilegal. Ya se tiene cuántos años haciendo estas operaciones in situ, es decir, en Madre de Dios específicamente. Y lejos de que indudablemente esto se reduzca, vemos que por el contrario, sigue creciendo.
y nos atenemos a las cifras que en estos instantes les voy a indicar. 236 operaciones de interdicción contra la minería ilegal ejecutadas en los últimos 4 años. No han logrado reducirla por nada. La extracción del mineral al margen de la ley, en lugar de bajar debido a las acciones represivas y de incautación, no han mermado el auge de un negocio que mueve más dinero que el propio narcotráfico. En el año 2014 se cumplieron 72 operativos de interdicción. En el 2015 bajaron a 63, en el 2016 51 y en el 2017 50, del total de las 236. Casi la mitad se hicieron en Madre de Dios, 107, de acuerdo con la base de datos que cuenta el Ministerio del Interior. Independientemente, señor presidente de la comisión, señores congresistas, desde el 2014 hasta el 2017 se ejecutaron menos acciones de interdicción contra la minería ilegal. Lo cierto es que han sido en total 236 operaciones de interdicción. No es poca cosa, sin embargo, no han tenido el efecto disuasivo sostenible. Cabe señalar, en los últimos 2 gobiernos previos a Martín Vizcarra se destinaron 163.719.158 soles para financiar el despliegue de las fuerzas del orden y destruir las instalaciones clandestinas de la minería, de los mineros ilegales. Es importante subrayar, señor presidente, que la cifra mencionada mueve veces mayor que los recursos dirigidos a la formalización de los mineros, proceso que está prácticamente estancado. Y aquí me voy a detener un momento, señor presidente. ¿Qué hacemos generando grandes movimientos de efectivos hacia esa zona en Madre de Dios si no nos estamos preocupando de un ápice, señor presidente, de formalizar a la minería ilegal? ¿Qué está pasando con la inteligencia de aquellas personas que están dirigiendo este tipo de operaciones? Es una cosa lógica. Las operaciones son para el momento, para poder imponer un respeto, pero la formalización es el tema de fondo, señor presidente. Y la formalización es lo más importante, que todas y cada una de aquellas personas que mueven miles de millones y que el erario nacional se ve perjudicado porque lejos de que ese oro sea vendido, digamos, a los bancos en el país, se vea la forma o la exportación a través del país pagando sus impuestos, pues ese oro se va, pues, presidente, a Bolivia. Se benefician otras naciones por nosotros. Entonces, en verdad, presidente, esto deja mucho que desear y se requiere urgente, muy urgente, del gobierno de turno, del gobierno, necesariamente adoptar las acciones necesarias para empezar a formalizar. Y obviamente, paralelamente al soporte, que sí es importante, el hecho de la parte de la disuasión, que tiene que estar nuestra Fuerza Armada, nuestra policía en los operativos que se realizan. Entonces, presidente, esto no funciona de esta manera. Hemos gastado en lo que va de estos 4 años 163 millones de soles de todos los peruanos en estar sencillamente destruyendo maquinarias que son las que realizan los trabajos para la extracción del oro. Presidente, este es un tema que merece la atención del país, merece la atención del gobierno, del Ejecutivo exclusivamente para poder darle solución a esta problemática. Muchas gracias, señor presidente. Estamos en la estación Informes. Si alguien quisiera algún donaire. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted, presidente, y a todos los colegas. Bueno, el día viernes, si no me equivoco, señor presidente, tengo a bien informar
que ha habido una reunión conjunta de la Comisión de Educación y la Comisión de Cultura en este tema que preocupa a todos los peruanos, no del tema del lugar de la memoria, sino de manera general todo lo que se viene gestando. En ese sentido, señor presidente, voy a hacer un informe qué cosa se ha tratado ahí. Sin embargo, creo que estuvo presente la ministra de Cultura y se comprometió en varios aspectos, particularmente acá el tema, señor presidente, no es la señorita, la guía, que dicho sea de paso ha reconocido, primero, de que ha proporcionado información errada, información distorsionada, ha reconocido. Y lo que es peor, bueno, y el tema no es, vuelvo a repetir con la señorita, en la cual dice que desconocía. Si alguien desconoce una información no puede inventarla, señor presidente, y creo que lo que como Comisión de Defensa es que hay detrás de todo esto. ¿Será la señorita de la supuesta guía? Sino que hay detrás de esto. En ese sentido, señor presidente, yo solicito como informe y a la vez pedido que trabajemos juntos esta Comisión de Defensa con esta siguiente propuesta, señor presidente. Las personas con discapacidad, la ley dice que debe ocuparse el 5% de la cuota laboral, en el sector público el 5%. Nadie, ni en el Congreso, creo, señor presidente, se cumple con la ley de que a las personas con discapacidad hay que darle una cuota laboral del 5% y en el sector privado el 3%. Y son 2 millones, solamente el Ministerio del Trabajo cumple con el 5.1%. Bueno, y el Congreso, bueno, supuestamente también es, y 4 gobiernos regionales, que es Cusco, Madre de Dios, Cerro de Pasco y Tumbes. Yo conversaba acá con la congresista, nuestra expresidenta, para yo pedirle consejos, porque ella por la edad y su experiencia, lo digo en la mejor manera, señor presidente, ya tiene mayor experiencia en este campo, para que estos guías los capacitemos a los discapacitados y que reemplacen y solucionamos el problema de la cuota laboral. En todos los museos o lugares de la memoria o como se llame, que los capacitemos a todas las personas, personas con discapacidad, en cómo guiar, en cómo orientar. Y ¿sabe qué, señor presidente? Ese es mi pedido y mi informe, que esto salga como una comisión multipartidaria de todos nosotros. Y acá también hay un grupo que vayan también esos discapacitados a los colegios que les han envenenado la mente a esos. Mire, han llegado a 35,000 alumnos que les han envenenado la mente desde que se ha creado eso. Y alguien tiene que limpiarles esa mente de esos jovencitos, de esos niños que están con eso que han recibido, ¿no? Esa información distorsionada. Le daremos trabajo a estas personas con discapacidad que están en silla de ruedas, que son ciegos y que tienen otras dolencias que no les impediría, señor presidente, a cumplir a cabalidad esa labor. Y tenemos más de 1,000 soldados mutilados, sin brazos, señor presidente, sin piernas, ciegos, sordos, muchos con un aparato digestivo que les han adecuado una bolsa plástica porque recibieron un balazo en el estómago y no hay forma de solucionarle. Otros han recibido en la cervical y en la columna vertebral y están postrados cuadrapléjicos. Y el caso más triste es que ese tiene su pareja y han tenido que coordinar con un amigo para que lo reemplace en esos momentos difíciles. Mire el sufrimiento y el dolor que pueda sufrir ese esposo disfuncional. Y viven los tres. Nosotros lo podremos tomar a mal, pero a ver, pongámonos en ese cuadrapléjico que recibió un balazo en la columna vertebral y que tiene que someterse a eso. Y todos los padecimientos de suicidios de personal militar que ha habido,
por estrés postraumático y muchos oficiales que han muerto por la persecución de estas pseudoorganizaciones de derechos humanos. Yo no tengo ninguna mala intención de hacer mal a nadie, pero sí hay que hablar con la verdad. Y para eso estamos. Y me critican y me dan con palo los medios de comunicación que están presentes, algunos, pero es bueno. ¿Saben por qué? Porque ahora los desmascaremos. ¿De qué lado están? Aquellos que apoyan estas posiciones proterroristas, ya sabemos de qué lado están. Así que qué bueno que haya sucedido esto para que ustedes se definan y se saquen la careta. Señor presidente, hay que decir las cosas por su nombre. Gracias, señor presidente. Nada más. Congresista, antes de darle el uso de palabra, el uso al corte, dejo constancia de la presencia del congresista Richard Arce y de Marco Miyachiro. Gracias, presidente. Qué difícil a veces son estas circunstancias de las comisiones, ¿no? Considero absoluta impertinencia el comentario, en realidad ni siquiera venía al caso, ¿no? O sea, hay cosas que te pueden guardar en reserva en la comunicación. Lo otro me parece un tremendo exceso, yo no lo acepto de esa manera. Lo segundo es que el otro día en la comisión reservada, el general Doray trajo un video sobre el Museo de la Memoria y se quedó en que íbamos a pedir una cita al presidente de la República, se votó por unanimidad. Yo lo llamé a usted sin una moción, pero lo que me sorprendió es que el mismo general Donaire hizo público a través de las redes el video, cuando debió guardarse justamente para llevar todo este impacto al presidente de la República y juntos decir, esto no puede seguir. Pero yo no entiendo que nos hemos tirado horas en debate, hemos llegado a un acuerdo que dice la propuesta de llevarle esto al presidente, pero no entendí la otra parte de hacerlo público, porque entonces todo el desgaste de haber tenido la comisión y haberlo discutido, haber aprobado con facilidad rápidamente, no entendí por qué lo mandó por las redes, no entendí por qué le ha quitado el efecto, se ha achatado, se ha hecho el impacto que puede tener, la preocupación que tenemos todos, la coincidencia de la votación se fue al agua por, no tengo idea, ya salió mal parado el tema. Y lo tercero, presidente, es, yo tengo entendido que el Poder Judicial ya ordenó la demolición del museo, del mausoleo en Comas. Lo que tiene que hacer, no sé de quién depende, no entiendo lo que pasa es que el alcalde dice, yo no sé, no conozco el tema de que el fiscal tiene que estar presente para sacar los cuerpos y los otros lados. No entiendo qué es lo que pasa, ¿qué hacemos? Llama usted al presidente, al fiscal, se toman un desayuno, se comen una biscotela más tarde, pero eso hay que hacerlo, porque dejamos pasar, discutimos mucho acá, hablamos mucho acá, nos quejamos de mucho acá, muchas cosas, pero ahí nos quedamos, no damos un paso más adelante. Entonces realmente, yo no sé si la comisión puede profundizar y avanzar un poco más en que los que conversemos acá se ejecuten. Nos tiramos horas y horas hablando del terrorismo, horas y horas hablando de cosas, pero hay que ir más allá del tema, que se ejecuten. Y como le dije hace un rato, con el tema de las violaciones, si el Poder Judicial y la Fiscalía hicieran su trabajo, no hubiéramos tenido estos debates de acá. Pero no hacen nada porque liberan a todo el mundo. O sea, quieren a la mujer recontramuerta, apuñalada para decir feminicidio. No importa las noticias que salen, por las puras cervejas están los medios. Pero hay que ir algo más allá, algo que se concrete. Nada más, presidente, gracias. Breve luego, segundo Tapia. Señor presidente, cuando nos reunimos en la sesión, ya ese video estaba circulando 2 días antes, ya sabíamos ya. Pero sí es pertinente que vayamos donde el presidente, como hemos acordado, para decirle cómo es, ¿no? Para ver qué acciones se va a tomar. Y creo que debemos respetar de que se haga efectivo esa visita al presidente para escucharlo, ¿no? Cuáles son las acciones, porque encima de los ministros y todo está él. Nada más, señor presidente. Sí, quiero decir lo siguiente, yo le hago seguimiento a todas las preocupaciones que ustedes expresan. Yo no estuve el día que tuvieron el acuerdo porque salí un momento, pero en efecto se había mostrado como algo inédito el video cuando el video estaba en las redes, ya estaba en las redes. Ahora, hay que tener mucho cuidado de la institución presidencial. La responsabilidad política, o mejor dicho, el presidente de la República no tiene responsabilidad política, la tienen su Consejo de Ministros, sus ministros y sectores. En la cabeza con el tema del terrorismo. O sea, acá había una guerra, no había una guerra, que había un atentado de sanguinarios contra la sociedad peruana. Y estamos todo el rato permanentemente manteniendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pagando mensualmente el mantenimiento para que la Corte Interamericana, donde había el señor Caldas de la Comisión de Derechos Humanos, ha sido acusado de acoso sexual.
Entonces, ¿a quién estamos pagándole plata para qué? ¿Para que hagan las reparaciones a los terroristas? Acá en el Congreso hay una persona que trae un terrorista y se le ha permitido, no hacemos nada, estamos en el rollo. La prensa y nosotros en un ping-pong, pero no se toman acciones. Y se deben tomar acciones, porque no veían que no conocían quién era la persona que nos ha contratado. Y si estamos acá todo el rato hablando del terrorismo, haciendo un frente, hay que tomar acciones concretas. Acá no se puede hacer tortillas sin romper huevos, presidente. Y creo que el presidente de la República tiene la responsabilidad como mandatario. Creo que el señor Velázquez tiene suficiente experiencia como para que el asesor se quede cada rato al oído a decir lo que tiene que decir. A ver. Entonces, presidente, concretemos las cosas. Yo no estoy muy de acuerdo que todos los que tengan lamentablemente la desgracia de una incapacidad sean los que dirijan los museos. Creo que tiene que ser gente preparada de cualquier, que tenga o no tenga, pero que sepa preparar y sepa informar lo que sucede en el Perú. Y otro día me ha gustado que el ministro de Educación se me ha acercado él a iniciativa propia decirme que se van a revisar todos los libros, todos los centros escolares, porque les han metido a los niños porquería y media, en todos los aspectos, sin que no pase absolutamente nada de nada. No solamente en el tema ideológico, el tema de terrorismo, sino en el tema hasta la de sumar 5+2, 14. Así hemos tenido a los niños y queremos un Perú mejor. Esta comisión tiene que ser mucho más activa con todo el aprecio y respeto, presidente, pero tenemos que dar pasos. Convoco a usted, presidente de la República, que se junten con el Premier, con el ministro de Defensa, el Interior, las autoridades correspondientes. Él llama al fiscal y al Poder Judicial, porque mientras el señor Duberlí Rodríguez dice que hay competencias y que hay que hacer prevenciones, ellos lo primero que tienen que hacer es no liberar a los violadores, a los terroristas, para comenzar. Lamentablemente han sido las cosas así, y eso es lo que nos pasa al Perú, porque no hacemos más que esto de acá, pero no concretamos, no cerramos el tema, no cerramos filas completamente, el círculo completo no lo cerramos. Y por eso estamos todos los años, tengo 12 años en esta comisión y sigo hablando de lo mismo, presidente. Gracias. Y la Comisión de Defensa tiene competencia, o sea, tampoco no podemos invadir. Nos gustaría resolver todos los problemas del Congreso, pero el día viernes la ministra de Cultura ha venido a una reunión extraordinaria que ha convocado Educación justamente por el tema del museo. Y yo no voy a desautorizar a la presidenta de la Comisión de Educación, que han hecho una reunión conjunta con la de Cultura. Entonces, la comisión tiene sus competencias y nosotros vemos el tema que es materia de las funciones que nos asigna el reglamento y tratamos de cumplir. Voy a alcanzarle las copias de los cargos, los oficios que hemos hecho llegar al presidente de la República y al primer ministro para esta reunión, que hasta ahora no la han fijado, pero nosotros le hacemos seguimiento a todo. Sí. Yo creo que el señor Vizcarra, que está en una actitud diferente, creo que tanto el señor Vizcarra como el señor Villanueva, presidente y premier, están con todas las ganas y con toda la actitud de querer hacer las cosas bien. Pero si estamos nosotros presumiendo que no van a hacer lo que no es, preguntémosles que ellos decidan si nos reciben o no. Creo que es interés de ellos también. La primera visita creo que ha hecho el presidente ha sido al norte y luego al Beraen. Y creo que debe tener mucho interés él, sobre todo cuando hemos visto que en el Ministerio de Justicia, en otras entidades del Estado, hay terroristas adentro de las instituciones. Hay terroristas. Usted ha estado presente en la comisión, no sé si este día estuvo o no estuvo, pero hemos estado todos presentes y hay terroristas. Entonces, si tenemos ese entorno interno, estamos fregados. Y si el presidente no toma cartas en el asunto, el premier tampoco, estamos fregados todos. Así de claro. Es una prueba fuerte para el presidente de la República y el premier asumir también lo que les corresponde, presidente. Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Indudablemente, lo suscitado la semana pasada con el señor congresista Edwin Donaire no es un hecho anecdótico, no lo es. Es un tema que deviene. Comentarios han habido muchos de personas que han venido y han hablado con relación a lo que se viene suscitándose en el museo. Así que esto es un tema serio, presidente. Es un tema serio y es un tema de Estado. Es un tema que tiene necesariamente que haber un pronunciamiento. Si esto, presidente, lo tomamos así como si fuese un tema anecdótico, lo que le pasó al señor congresista Edwin Donaire, y lo miramos desde esa perspectiva, presidente, estamos en un grave error. Y seguimos permitiendo que las cosas avancen y después vienen los problemas. Recordemos que en los años 80, cuando se hablaba de Sendero Luminoso, se habló de todo menos que era un grupo terrorista. Y después, en realidad, fue el gran desencanto y el gran desengaño para muchas personas que opinaban de una manera diferente, presidente. Entonces, hoy en día estamos viendo este tipo de cosas. Creo que es importante que tenga que haber un pronunciamiento mucho más
claro de parte de todo el Estado. El Perú no quiere el terrorismo, el Perú quiere progreso, el Perú quiere que todos y cada uno de nosotros los peruanos afiancemos nuestro país y comencemos a mirar de una perspectiva y una visión totalmente diferente a como lo quieren otras personas que nosotros lo veamos, presidente, y que obviamente lo rechazamos. Este es un tema delicado, presidente, y hay que mirarlo desde ese punto de vista. Muchas gracias. Luz Salgado. Presidente, yo no pensaba intervenir ya en este tema porque tenemos varios proyectos, pero sin embargo, sí creo que amerita no solamente la cita que se ha pedido. Yo lamento que usted no haya estado porque usted no pudo ver todo el video completo en esa sesión reservada, pero lo que vimos realmente nos alarmó y alarmó a las personas que estaban ahí rindiendo su declaración. Ciertamente, como dice congresista Salazar, esto no ha sido un hecho anecdótico. Y casualmente, por no tener las previsiones del caso, nuestra democracia, la gobernabilidad, el Estado se ve amenazado constantemente y no tomamos acción. Yo me tengo que alarmar cuando escucho frases de la ministra de Cultura en esa sesión que ha habido, que dice que se debe evitar la polarización, ya, correcto, pero con el terrorismo, y dice que no es un espacio para condenar, es un espacio para las víctimas. Esas son sus frases. ¿No debemos condenar el terrorismo? O sea, ¿eso piensa la ministra? ¿No debemos condenar el terrorismo? Yo lo hubiera precisado si hubiera estado en esa sesión. ¿Por qué no vamos a condenar el terrorismo? Tanto daño que ha causado. Lo que pasa es que todavía hay defensores, señor. Yo lo lamento muchísimo, pero hay defensores que ahora están haciendo aparecer como víctima a la señorita que tuvo la infeliz participación en esa visita guiada, que ciertamente el congresista lo hizo en una forma camuflada, porque si iba él como está, no iban a decir eso, que lo dicen todos los días. Si va usted, tampoco lo van a decir, y menos si voy yo, señor, se van a cuidar. Pero eso es lo que le dicen todos los días a los alumnos y a los visitantes. Y es por eso que él, al ir en una forma camuflada, ha visto lo que realmente se dice. Y ahí se estaba denigrando a nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Se estaba mintiendo. Y todavía hay algunos medios de comunicación que quieren hacerla parecer como víctima a una persona que distorsiona la historia, que distorsiona la verdad. ¿Y cómo vamos a permitir que la ministra diga pues de que no es un espacio para condenar? Al terrorismo hay que condenarlo. No podemos ser ingenuos. Al terrorismo he vuelto a repetir miles de veces. No se le debe dar ni un ápice de ventaja, señor. Ellos están más avanzados con nosotros en nuevas estrategias. Mientras la policía está avanzando y la investigación no llega, porque, ya lo han dicho, no hay forma de seguir a todos los que han liberado, señor. No hay logística para seguirlos a todos. Y entonces, ¿vamos a dejar ampliamente en nuestras narices que cambien la verdad, que cambien la historia? No, y esto no se trata de odios. Esto es simplemente de establecer una verdad. No puede satanizarse a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. No se les puede decir que ellos son los agresores y los otros las víctimas. Yo, señor, creo que sí, esta comisión tiene que intervenir, tiene que pronunciarse. Y como vuelvo a repetir, señor, yo lamento que usted no haya estado ahí, porque cuando tomamos esa determinación, y le dije a su asesor que lo buscara, le dije al señor Chirinos que lo buscara, porque usted tenía que estar ahí presente para que vea el impacto que nos causó casualmente y que esto lo tienen que saber las más altas autoridades, y en este caso es el presidente, pues, quien tiene que tomar la decisión política. O se combate o no se combate el terrorismo. Sacamos a toda esta gente que está infiltrada en el Ministerio Público. No me van a decir que en el Ministerio Público no están infiltrados en el Poder Judicial, están infiltrados en educación, están infiltrados en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque se han hecho borrar los antecedentes. Se han hecho borrar los antecedentes, señor, y no puede borrarse los antecedentes de personas que han puesto en peligro las instituciones del Estado.
Por eso que seguiremos, aunque sea batallando contra el vacío, no sé, pero en algún momento llegaremos a alguien. Cuando las cosas estén echadas, cuando ya no haya nada más que hacer, siquiera nos quedará la conciencia de decir, nosotros denunciamos, nosotros lo dijimos, nosotros advertimos y no nos hicieron caso. Eso es lo que vamos a tener que decir, señor, pero si tenemos que acudir al presidente para decirle lo que está pasando, no nos quedemos, señor. Tenemos que ir a decirle y que ponga en orden a su ministro del Interior, al ministro de Defensa, al sistema de inteligencia, a todos que los ponga a operar, señor. Gracias. Antes de darle uso de la palabra a Carlos Tubino, quiero proponer lo siguiente a propósito de la valiosa reflexión que ha hecho Luz Salgado. Con cargo de redacción, ¿por qué no aprobamos un comunicado en relación a los acontecimientos en el museo y con el congresista Donaire? Un comunicado que lo terminamos de perfilar al término de la sesión, pero con cargo a eso pido que me permitan que yo haga la redacción, tomar el acuerdo y este comunicado hacerlo público, hacerse llegar al presidente, rechazando lo del museo, la posición que no se hizo, esa posición no se tomó. A ver, los que estén de acuerdo, si deben expresarlo. Marco Villaciro. Luz Salgado. ¿De acuerdo? Richard, en contra. ¿Quién está en contra? Richard Arce. Cuando no. Con Gracias, cargo a señor. por favor. Con cargo a redacción, al término de la sesión debe estar hecho el comunicado y lo haremos público, con acuerdo de la mayoría de la comisión. Carlos Tubino tiene uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a las personas presentes. La verdad que, presidente, usted es un buen político, porque me ha quitado a flor de boca, porque iba a pedir lo mismo. Y mi respaldo, primero, al señor congresista Donaire, porque veo yo hoy en medios de comunicación que la verdad que lo satanizan, lo zarandean y no quieren tocar el tema de fondo, que él ha tenido que hacerlo de una manera que algunos pueden no aprobar, pero ¿qué otra cosa se podía hacer para mostrar lo que se estaba sucediendo en el Museo de la Memoria, señor presidente? Entonces, en ese sentido, primeramente mi respaldo al congresista Donaire. Y acá no estamos hablando de partidos políticos, temas políticos, no, hablando de un tema donde toda la sociedad peruana lo ha sufrido, señor presidente, que es la lucha contra el terrorismo, no lo que dice el Museo de la Memoria, conflicto armado interno, recogiendo las afirmaciones que ha hecho la Comisión de la Verdad y supuesta reconciliación, que está plagada de falsedades, señor presidente, y esa es la verdad. Y también mi respaldo a Lourdes Alcorta, a Luz Salgado, a los congresistas que ya se han expresado sobre este tema. Y por supuesto me parece excelente que podamos pronunciarnos y decir las cosas que se tienen que hacer con cargo de redacción y recogiendo las inquietudes de todos los congresistas, porque realmente esto es un tema bien serio, porque se está trabajando sobre la mente de los jóvenes. Y hay universidades que están en eso, señor presidente. Han cambiado los estudios generales. Y en los estudios generales están metiendo lavado de cerebro a los jóvenes que entran a las universidades y terminan con un enfoque falso. ¿Cuál es el enfoque falso? Hay militares que efectivamente, ante una estrategia canallesca como la de Sendero Luminoso, que aplicó, por primera vez se aplicó en el mundo occidental, una estrategia maoísta, señor presidente, entonces al final esa estrategia llenó de sangre el Perú y también llevó a excesos de algunas personas, pero a título individual, pero no se puede hablar de fuerzas armadas terroristas de Estado. Es una gran falsedad y eso no hay que permitirlo. Y en ese sentido, esperamos que en esta, vamos a decir, este pronunciamiento nuestro, se haga un deslinde claro de que nuestras Fuerzas Armadas no fueron terroristas de Estado, que nuestras Fuerzas Armadas hicieron mal, y la Policía Nacional, y que acá hubieron más de 100.000 operaciones que se hizo con la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera. Y se han cuestionado un grupo muy pequeño, 30 o algo así, que son las cuestionadas. Eso no permite, pues, generalizar. Y esas son las cosas que hay que insistir. Y hay una interrupción de la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Creo que acá hay una coincidencia
de responsabilidades de parte de todos nosotros, una coincidencia lógica, humana, verdadera, histórica, real, de Estado en todos nosotros. La Comisión de la Verdad nunca recogió el caso Soras, caso emblemático, el ómnibus de la muerte en Ayacucho, donde 140 muertos los han entregado hace 2 años atrás en cajas de tamaño, cajas blancas. Y lo digo porque mi chofer perdió a toda su familia y su esposa también. Ella es presidenta del caso Soras. Nunca fue además por la Comisión de la Verdad. Caso recontra emblemático. El ojo que llora porque un día amanecimos que la Corte Americana nos impuso pedir perdón, indemnizar económicamente y construir un museo. El ojo que llora. ¿Quién ha autorizado para poner, por ejemplo, a López Albujra con sus asesinos? ¿Quién ha autorizado a poner a Caferata con sus asesinos? ¿Quién ha autorizado? Las familias han autorizado a poner las piedras de todos porque nos quieren reconciliar a patadas. Las heridas no cicatrizan igual, presidente. Hay cicatrices que siguen abiertas y siguen sangrando. Y no nos pueden imponer una reconciliación a patadas. Porque acá no hay ni olvido ni perdón, y no debe haber ni olvido ni perdón. Y la reconciliación no pasa por liberar a los terroristas, para que la misma policía los tenga que ir a cuidar. O sea, la policía que está de luto, eterno luto, con sangre, con dolor, con lágrimas, con las pérdidas que han tenido. Tienen que ir a cuidar a sus asesinos para que no se escapen, porque se les ocurrió liberarlos, porque hubo un señor Diego García Sayán, un señor Paniagua y un señor Toledo que flexibilizó las penas. ¿Quién los va a perseguir? ¿Quién los va a seguir? Porque vivimos en esta indiferencia, no hay derecho. La policía no está para cuidar a los terroristas, está para cuidar a los ciudadanos. Cuando un juez el otro día salió que le habían mandado una cabeza de pollo, un pollo sin cabeza, pidiendo auxilio, yo le contesté por el Twitter, pídale auxilio pues al presidente de la Corte Suprema. Porque esa policía está para cuidarlo a él, no a los terroristas que lo están amenazando a él. La policía está para, estoy en interrupción yo, la policía está para cuidar a los ciudadanos, a la población, a los que contribuimos con este país, a los que sacamos el pecho. Pero no para cuidar a terroristas. Es una vergüenza, es una humillación inaceptable, presidente. Y esta comisión también tiene que presentarse. No puede ser una comisión solamente los lunes y punto. Esta comisión tiene que tener mucho más actividad, mucho más fuerza y brillo en los contenidos para que estas cosas no sigan sucediendo en nuestras narices. Por lo menos dejar registrado en la historia de este Congreso, en estas comisiones, que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Pero el Poder Judicial, la Fiscalía tienen que hacer lo suyo. El ministro de Interior no debe permitir que la policía cuide a los terroristas. El ministro de Defensa tiene que pararse bien en claro. Todos tienen que limpiar sus instituciones de todo lo que hay adentro. En este Congreso también ha habido gente metida y la hay. Antes hemos tenido cocaleros, ahora tenemos infiltrados. Es una vergüenza, presidente. No hemos aprendido la lección, por eso que se va a repetir. Gracias. La segunda interrupción de Luz Salgado. Sí, gracias, congresista Tuino. Gracias, presidente. No, solamente para hacer recordar, la señorita o señora Nancy Madrid, asesora de la señora congresista Foronda, aparece como víctima en el Museo del LUM. O sea, a los alumnos les enseñan que la señora que ha sido condenada por terrorismo, por estar en las cárceles, cuidadora de cárceles de los secuestrados, por los cuales pedían millones de soles y hasta ahora no se sabe dónde se fue esa plata del MRTA porque nunca se encontró. Entonces, aparece como víctima. Esto es lo que le enseñan a los alumnos. O sea, la persona que estuvo aquí asesorando, que conoce todas las instalaciones, que ha tenido acceso a información privilegiada, porque la congresista Foronda pertenece al consejo directivo de este Congreso, donde se toman las más altas decisiones. Esa información la tiene la señora Nancy Madrid, expareja de un MRTista, de Cárdenas Schulte. O sea, ¿en qué estamos? Por eso, señor presidente, gracias, congresista Tuino. Sí, para finalizar, bueno, simplemente ratificarme también en lo ya dicho por Lourdes Acorta y Luz Salgado y lo que se ha añadido, lo mismo que lo que ha dicho Octavio Salazar. Y bueno, vayamos al voto, o digo, a la redacción de esa moción, o no moción, sino ese pronunciamiento de esta comisión, señor presidente. Muchas gracias. Marco Miyashiro, luego segundo Tapia. De ahí te doy el uso de la palabra, Richard, y luego el... Gracias, señor presidente. Un saludo a las damas y caballeros congresistas. Estoy plenamente de acuerdo en que todo lo relacionado con el sufrimiento del pueblo peruano por efecto del terrorismo tiene que ser drásticamente censurado. Y estas normas legales que se están expidiendo en este Congreso de la República debe tener en cuenta el futuro.
¿Y por qué hablo del futuro? Porque todas las organizaciones que recurren al terrorismo tienen una etapa inicial, como por ejemplo bloquear el ingreso de las universidades, como hace poco ocurrió con la San Marcos, comenzar a levantar a todos aquellos lugares donde hay un desarrollo económico. Tenemos el caso, por ejemplo, de Conga Nova y Cajamarca, de tener casi empleo pleno. Es hoy en día uno de los departamentos con mayor pobreza. Igual puede ocurrir en otros lugares donde hay desarrollo minero. ¿Por qué? Porque levantan banderas como la defensa de la ecología. Todas estas situaciones tenemos que analizarlos porque es el paso previo a la formación de una organización terrorista, tal como ocurrió en la década del 70, para el 80 que dieron el gran salto. Por eso, señor, mi censura a todo aquello que fue el terrorismo y las leyes que se están aprobando, que sirva para que la juventud vea que a lo mejor ya están encaminados dentro de una senda terrorista y que sirva también como un elemento disuasivo para aquellos jóvenes que debido a su falta de conocimiento del sufrimiento peruano están siguiendo a estas organizaciones de fachada. Muchas gracias. Segundo Tapia. Adelante, una Muchas interrupción. gracias, presidente. Probablemente, presidente, también es una verdad que cuando se le interviene a la señora Madrid, se le interviene con armas, se le interviene con munición, se le interviene con una serie de artefactos explosivos. A ella no se le interviene en una situación que no tuviese en posesión armas de fuego, situaciones que indudablemente son destructivas. Entonces, presidente, este es un tema que nos llama mucho a la reflexión y que en estas memorias se victimicen las personas que no deberían por ningún motivo victimizarse y sobre todo como si fuese el Estado, que el Estado mismo las está victimizando. Entonces, presidente, es una situación que merece todo el rechazo y que indudablemente necesitamos nosotros enrumbar en el tema de la lucha contra el terrorismo, contra el terror. Hay que enrumbar, presidente. Estamos verdaderamente cayendo en una inacción del Estado. Hay un Estado atónito, hay un Estado que no despierta todavía y no aquilata lo que está viendo. Y ya lo hemos pasado, presidente. El tema de fondo es ese, que ya lo hemos pasado todavía. Entonces, obviamente, presidente, esto tiene que merecer una reflexión y creo que ese pronunciamiento va en esa línea. Muchas gracias, presidente. Bien, segundo Tapia. Sí. Presidente, el día viernes estuvimos con el general Miyashiro, el general Donaire, en la Comisión de Educación. Y no quería dejar pasar, presidente, temas que podrían servir de insumos a esta comisión. Primero quiero saludar a este destape que ha llegado este producto de una intervención del congresista Donaire, y yo saludo y considero que es un tema de interés nacional. La lucha contra el terrorismo y evitar pues estar denigrando a nuestras Fuerzas Armadas. Presidente, y ojalá que, no sé, de repente ahora o otro día puedan concluir de repente en una comisión investigadora, desde esta comisión especializada, la Comisión de Defensa, ¿no? En el momento que estimen pertinente, toda vez que el día de ayer la ministra de Cultura ha dicho que no amerita una comisión investigadora, ¿no? Que es un espacio para víctimas, pero no condena el terrorismo. Y por otro lado, ya han pasado por ahí, presidente, 10.000 escolares al año, ¿no?
y ella es miembro, es miembro de la Comisión de la Verdad, ¿no? Es miembro de la Comisión de la Verdad. Y mire, presidente, decirle de manera 3 cosas puntuales. Esta señorita que a quien le explicaba al congresista Donaire, la ministra ese día nos dijo de que entonces, decía el presidente, en primer lugar, la ministra ese día es una persona que es contratada por CAS y que estaba a cargo de dar, era prácticamente jefa de dar los mensajes en el lugar de la memoria. ¿Y cuál había sido su acción de la ministra de Cultura? No lo ha separado y él solamente lo ha pasado a otra unidad. Si recordar el caso Moreno en el Hospital Loaiza, siendo un personal nombrado, y rápido lo separaron hasta el día de hoy, ¿no? Entonces eso es un tema que tiene que esta comisión especializada tomar en cuenta. Miren, responsable de dar los mensajes en el lugar de la memoria. 2, cuando se le pregunta si ya ha denunciado el hecho, no había denunciado a nadie, ni a la Fiscalía, ni a la DINCOTE, ni la Procuraduría, no ha hecho nada. Y cuando se le dice, bueno, ese día estaba el general de la DINCOTE y dijo que recién en esos momentos le había tenido una conversación verbal. Entonces eso habla mucho de esa ministra, presidente. Y en tercer lugar, presidente, miren, ella sí hubo viceministra en el tiempo que estaba el señor del Solar. Y en noviembre del año pasado, el señor del Solar, a propuesta, porque dice que se hace una comisión sectorial. Y esa comisión sectorial, que tiene vigencia hasta el día de hoy, ¿qué ha hecho la ministra? Que ella va a continuar apoyando esa comisión sectorial. Pero si vemos, esa comisión sectorial ha tenido que ser, dice, a propuesta de los viceministros de ese tiempo. Ella era viceministro de Cultura. Y uno de los miembros de esa comisión sectorial es el señor José Carlos Agüero Solórzano. Sus padres han sido sentenciados por terrorismo del MRTA. Y miren, entonces, y anoche en la entrevista incluso veo que ella me ha dicho que va a continuar apoyando a este señor que está dentro de la comisión sectorial. Entonces, presidente, esos son temas sumamente delicados. Y yo veo que ahí gran parte son estudiantes que están yendo. O sea, les está convirtiendo en una apología del terrorismo, un centro de adoctrinamiento. Incluso ese día le he dicho, al no haber hecho lo que tenía que hacer, estaría entrando en una colusión, ¿no?, con estos temas de terrorismo la ministra, al no denunciar, no sacar a esa persona, persistir con esa comisión sectorial. Entonces, presidente, son temas puntuales que sí consideraba importante estos insumos decirlos en esta comisión especializada y que en un futuro, si sistema pertinente, puedan tomar la posibilidad de hacer una comisión investigadora, porque esta es una comisión especializada y no podemos permitir terrorismo nunca más. Y estamos ahí, ya no quiero repetir lo que ustedes han mencionado, pero es doloroso. Muchas gracias, presidente. Richard Arce. Gracias, señor presidente. Recuerdo bien la sesión pasada que tuvimos, donde volvimos a abordar el tema del terrorismo y lo que ha significado en nuestra historia. Y yo me pregunto si realmente nuestro país se ha reconciliado, si nuestro país ha generado memoria y si realmente hemos conseguido justicia. Porque escucho a un congresista expresar que en el Museo de la Memoria se hace apología al terrorismo, que es un centro de adoctrinamiento al terrorismo. Disculpe, con el mayor de los respetos. Mi primera pregunta es, ¿han ido al Museo de la Memoria? Los congresistas acá presentes, miembros de la comisión, aparte del congresista Donaire, me pregunto a cada uno de los congresistas, ¿ha visitado lo que significa el Museo de la Memoria? Sí, por favor. Justamente en democracia se permiten las voces discordantes y disidentes. Marco Miyashiro. Sí, lo está pidiendo con respeto, Richard. Yo no he ido al Museo de la Memoria, a ese LUM.
porque ya tenía conocimiento de qué se trataba. Y verdaderamente me sentiría doblemente ofendido si concurro a un lugar como esos, en donde el Estado peruano ha hecho inversiones, ha aprovechado de donaciones extranjeras para hacer un insulto a mi institución, la Policía Nacional, y a nuestra Fuerza Armada. Gracias, señor Arce. Continúe con los interrogantes. Gracias, congresista. Dejo complacer la presencia del congresista Juan Chepo. Cierta razón a lo que estoy exponiendo. Lo primero que deberíamos hacer cada uno de los congresistas, miembros de la Comisión de Defensa, es visitar ese museo. Porque ese museo no se ha concebido porque a los terroristas se les ocurrió. Ese museo fue a consecuencia de que la Comisión de la Verdad recomendó su construcción. Fue la cooperación alemana que entregó 2 millones de euros para que se haga la construcción como corresponde. Y para definir la temática, el contenido, la exposición de cuadros, imágenes, videos, se formó todo un equipo de curadores, presididos por el historiador Ponciano del Pino, el curador de arte Jorge Villacorta, la artista plástica Natalia Guiñiz y el crítico literario Víctor Vich. Mi primera pregunta es, como mencionan que es un centro de apología al terrorismo, ¿esos señores son terroristas? ¿O son reconocidos cultores del arte, gente especializada en museos, donde se tiene que exponer la realidad? Con todo respeto, congresista Tubino, por tener la presidencia, estoy expresando mi posición, yo estoy escuchando en silencio, inclusive cuando me opuse la congresista expresó su desacuerdo, tuve que callarme para esperar que me toque mi turno, estoy expresando, estamos hablando del tema de la exposición del museo. Continúe. ¿Cuánto nos falta, señor presidente, para reconciliar el país? ¿Cuánto realmente nos falta? Esta herida no está curada, esta herida está abierta. Y esto se va a curar cuando entendamos qué fue lo que sucedió. ¿Cuántas veces hemos expresado acá en esta comisión? Y vengo desde el 2016. Nuestra condena abierta a Sendero Luminoso. Nuestra condena abierta al MRTA. En lo personal, yo vengo de Apurímac. Después de Ayacucho, el congresista Donaire es ayacuchano. Ayacucho ha sido la región que ha sufrido el mayor índice de violencia de estos grupos terroristas. Y después de Ayacucho viene Apurímac. Es muy duro lo que se ha vivido. Lo que exhortaría sería más bien buscar esa reconciliación. Y cuando hablo de reconciliación, no es que nos vamos a sentar con los terroristas, con Abimael Guzmán frente a frente para debatir ideológicamente. Esa gente no racionaliza. Esa gente tiene una ideología trasnochada. Es nosotros los que creemos en esta democracia, nuestro sistema educativo, los militares, por supuesto, la población civil, que cuando alguien tome un taxi, cuando alguien empiece a hablar de terrorismo y empiece a de repente un miembro del Movadef y empiece a enarbolar la bandera de Abimael Guzmán, el taxista o la persona que está acompañado diga: un momentito, señor, el terrorismo tuvo a Comarca, el terrorismo tuvo lo que estaba expresando la señora Alcorta hace un momento con el caso de Soras. Hay que hacerle recordar al país qué fue, y eso falta. Lamentablemente las estigmatizaciones y las generalizaciones lo único que nos va a causar es mucho más daño. Señor presidente, el día de hoy sale la noticia que un gerente de esta empresa transnacional Sauder, que explota diferentes proyectos mineros en nuestro país y que tiene el proyecto Tía María, ha mencionado en una exposición que el terrorismo se lleva en los genes. Fíjese semejante expresión de ignorancia. O sea, el terrorismo se transmite por los genes. Acá esta comisión debería pronunciarse también al respecto de esa exposición, porque yo soy apurimeño, el congresista Donaire es ayacuchano. Entonces, al ser las regiones donde salieron los terroristas, nosotros también somos terroristas. No, de ninguna manera, al contrario, son las rondas campesinas, son los comités de lucha que se han organizado y han apoyado a valerosos militares, por supuesto que sí, y eso ha logrado la pacificación del país. Pero todavía nos falta curar esa herida. Y cuando hablamos de debate ideológico, no es que tampoco vamos a sentarnos con los terroristas o con reconciliación vamos a abrazarnos con los terroristas, de ninguna manera. Que sean sancionados como corresponde, que cumplan sus penas y sus condenas. Cadena perpetua para Abimael Guzmán, porque se lo merece por todo el daño que ha hecho al país. Pero nosotros somos autoridades, somos Congreso, somos los padres de la patria. Lo dicen desde que era niño, desde el colegio me enseñaban que los congresistas son los padres de la patria. Acá se tiene que dar el ejemplo al país para manejar temas tan delicados y tan sensibles con mucha cordura, con mucha madurez, más allá del trasfondo ideológico.
y que nuestras discrepancias podemos exponerlos, podemos estar en las antípodas. Yo puedo ser de izquierda, ustedes pueden ser de derecha, pero eso no significa que nos vamos a confrontar, nos vamos a llegar al extremo de violencia, como planteaba el terrorismo. Sendero Luminoso lo que quería era destruir este Estado para refundar una nueva sociedad. ¿Y cómo destruir? Matando mujeres, niños, gente humilde. Y esa ideología no ha funcionado, ha fracasado. El ejemplo claro es Camboya, con Pol Pot. Esa ideología no tiene ninguna posibilidad. Con mucho gusto, primero me pidió el congresista Tubino y la señora Salgado. Sección a Luz Salgado. Sí, solamente nosotros quisiéramos que en el Museo de la Memoria hubieran reflexiones como esta. Imagina que el MRTA secuestra a tu padre, lo mete en una cárcel del pueblo. Imagina que lo tortura 6 meses y lo asesina el día de su cumpleaños. Imagina que tenía 1,90 m de estatura y 120 kilos y tú recibes un cadáver de 40 kilos. Se llamó David Bayón. Nancy Madrid administraba esa celda. Congresista Luz Salgado. Yo quisiera entenderlo al congresista Arce a través suyo, señor, cuando él dice reconciliémonos. Pero tiene una equivocación, porque el reconciliarse, él mismo dice, con el terrorismo no, ¿no es cierto? Es con el país la reconciliación. Perdóname, pero es que eso es lo que no se entiende, porque ¿con quién me voy a reconciliar? Con aquel que ha causado tanta muerte y tanta destrucción, y que usted mismo está diciendo, y lo sabemos nosotros, que no cambian su mentalidad, no la van a cambiar. Con esas personas no podemos reconciliarnos. Entonces, cuando habla usted de reconciliación, de que nos hermanemos todos, como que quiere humanizar usted el terrorismo. Y el terrorismo no es humano, es lo más inhumano que puede haber. Los que lo hemos vivido, los que hemos sentido el terrorismo, no podemos conciliar que para esas personas haya una mínima ventaja, porque la aprovechan. Se aprovechan del Estado, se aprovechan de la democracia para querer jugar en el mismo rol, pero nos utilizan y lo estamos viendo. ¿Acaso no están armando con su nueva estrategia nuevos grupos que conservan la misma idiosincrasia, la misma idea, la misma mentalidad y los mismos propósitos de agarrar el poder por cualquier medio? No, pues, no podemos ser tan ingenuos. Discúlpeme usted, pero y eso tampoco lo distorsione de que yo porque soy apurimeño y el otro porque es ayacuchano, todos los llevamos en los genes. Nadie está diciendo eso, en absoluto. Yo tengo familia ayacuchana, tengo familia huancabelicana, tengo familia huancaína y a Dios gracias todavía ninguno me ha salido terrorista. No, no tiene nada que ver en absoluto, ni el hecho de ser de una procedencia serrana. Yo también tengo sangre serrana, señor, a mucho orgullo. Pero nunca voy a dejar de darle una mínima ventaja al terrorismo. Gracias, congresista. Gracias, señor presidente. Me interrumpieron justamente para poder explicar qué cosa es reconciliación, pero antes hacer la precisión. El gerente de Sauder de Servicios Técnicos, el señor Carlos Aranda, un notable, probablemente profesional connotado, porque entenderán que Sauder Perú es una de las más grandes empresas transnacionales mineras que explotan nuestros proyectos acá en el país. Y hay un conflicto social, pues, en Tía María. Y le preguntaron al señor respecto al conflicto social que existe en torno al proyecto de Tía María. ¿Y por qué las personas del distrito de Deán Valdivia, en Arequipa, tienen esa posición antagónica contra el proyecto minero? Ahí fue la respuesta, señora Salgado, por intermedio de la presidencia. El señor arguyó que probablemente llevan en los genes. ¿Por qué? Porque Abimael Guzmán nació en Deán Valdivia. Esa fue la argumentación de un gerente de una empresa transnacional. Eso merece un pronunciamiento, porque el terrorismo, como usted lo ha manifestado, señora Salgado, por intermedio de la presidencia, no se transmite por los genes de ninguna manera. ¿Qué responsabilidad tienen los hijos, por último, de estas personas equivocadas? Y de la misma manera, ha habido libros interesantes como Los rendidos de Agüero, que fueron escritos por hijos de terroristas. Yo invitaría a cada uno de los miembros titulares de la comisión a leer ese libro, de ir a ver la película La Casa Rosada, para entender qué pasó también, lamentablemente, en esas décadas nefastas de los 80s y los 90s,
donde hubo violencia estructural en nuestro país, donde los más afectados que vivían entre dos frentes eran nuestros hermanos de las comunidades campesinas. Cuando hablo de reconciliación, estoy hablando de la necesidad de ese país que necesita reconciliarse con su población. Cuando hay todavía esas brechas sociales de exclusión social, cuando hay esos serios problemas de atención en salud, en educación, en zonas rurales, cuando hay estos conflictos sociales en torno a los proyectos extractivos, donde va la policía generalmente a defender los intereses empresariales y no va a defender esas comunidades. Ese es el caldo de cultivo para que gente con ideología trasnochada aproveche y nuevamente trate de reivindicar, como es el caso de Movadef y Fudef, que tenemos que condenar. Reconciliación significa justicia, señora Salgado, por intermedio de la presidencia. Perdón, en eso estamos de acuerdo. Casos? Queremos desarrollo, salud, educación. Por favor, Disculpe, señor pido presidente. orden, querida colega, por favor. Perdón, pero él está tratando de decir... Pídale una interrupción y Sí, es que ya tengo la nos hemos seguridad que le pasado va a de dar. las interrupciones. No, aquí hay siempre secciones. Este es un tipo de conducción democrática. Sí, congresista Richard, permítale una interrupción. Con el mayor de los gustos. Eso es la Con- democracia que nosotros enarbolamos y defendemos en un país donde queremos una Gracias, verdadera reconciliación. congresista Arce. Sí, nos permite dialogar sobre este tema. Gracias, presidente. Es que no vamos a confundir a la población. Todos nosotros queremos desarrollo. Sabemos que hay injusticia, que hay muchos pueblos que no tienen ni siquiera todavía el camino abierto para llegar a una escuela y niños que tienen que caminar 2 o 3 kilómetros. Sabemos que no hay acceso a agua, desagüe, y eso es lo que estamos reclamando. O sea, esas cosas no las podemos confundir. Eso es algo que nosotros estamos reclamando hace tiempo para los pueblos más olvidados. Justicia, acceso, oportunidades. Pero eso no lo podemos confundir con estos reclamos, y bien dice usted, hay que condenar al Movadef, al Fudef y a todos estos que se camuflan en la democracia, que quieren hacer ver que respetan el sistema en el que nosotros estamos, pero no lo respetan, quieren utilizarlo. Yo, si usted lo tiene eso muy claro, por supuesto, completamente de acuerdo. Hay pueblos que están olvidados y que necesitamos con ellos, sí, una reconciliación, justicia, pero eso lo hace casualmente el gobierno con obras de turno y nosotros con la fiscalización. Gracias, congresista Arce. Continúe, congresista Arce. Me pedía el general Salazar también una interrupción. Termine su intervención ya para poderle dar el uso de la palabra, por favor. Sí, por favor, congresista, ya ha dado 4 interrupciones y hay que, por favor, recentrar. Es muy importante este debate, pero también hay otras etapas de la sesión que necesitamos canalizar algunos dictámenes que necesitan ser aprobados con urgencia. Gracias, señor presidente. Es importante tratar este tema. Se estuvo exponiéndose, y disculpen, se lo digo con todo respeto, a manera de monólogo. Era importante poner una voz discordante. Yo estoy de acuerdo con pronunciarnos como Comisión de Defensa, de condenar al terrorismo, por supuesto. Pero acá hay algo muy importante en la reconciliación. La reconciliación también pasa por historia, por conocer los detalles de qué sucedió. Alguien puede decir que estamos hurgando en la herida, pero sí es cierto. Hay que conocer qué sucedió, qué fue Sendero Luminoso, qué pasó en Cayara, qué pasó en Putis, qué pasó en Cabitos, pero de la misma manera en Soras, en Acomarca, en Lucanamarca y tantas comunidades silenciadas que no están escritas en la historia. Y eso es importante que se aclare justamente la comisión. Y eso ayudan los museos, eso ayudan los lugares de la memoria donde se puede exponer. En el mismo Museo de la Nación, en la avenida Javier Prado con Aviación, hay una exposición de lo que fue Sendero Luminoso, cada uno de los atentados. Es generar historia para que en la calle, en los colegios, la gente, los niños, los jóvenes sepan quién fue Abimael Guzmán. Y no le estamos haciendo ninguna propaganda, porque el pueblo tiene que aprender de sus historias. Pueblo que no aprende sus historias está condenado a repetir esos fracasos. Y el Museo de la Memoria lo que nos permite justamente ese espacio recomendación de la Comisión de la Verdad, que puede tener sus cuestionamientos, pero ha ayudado a visibilizar todos los crímenes que ha sucedido en esa época. Y este tipo de museo nos ayuda, señor presidente, a reconocer esa realidad, esa historia. Y tiene que haber la exposición clara de lo que hizo Sendero Luminoso, de lo que hizo el MRTA, con esas frases como lo he expresado. Pero también, lamentablemente, hubo un Telmo Hurtado, pues. Y eso también se tiene que escribir en la historia.
Y eso se tiene que escribir, con eso no estoy degradando, al contrario, ha deshonrado a los militares ese señor. Pero en ese marco es importante que la historia sea lo más transversal, que se conozca la verdad de por medio. Eso nos va a ayudar a reconciliarnos como país. La polarización, la sobreexposición en este caso, lo único es que está abriendo más esas heridas que debemos de curarnos. ¿Y cuánto falta? ¿Cuánto hace falta para realmente reconciliarnos como país, señor presidente? Está bien, voy a darle el uso de la palabra a Octavio Salazar. Perdón, antes de darle a Octavio Salazar, el albergar. Gracias, presidente. Presidente, los que estamos sentados aquí en la mesa sabemos lo que ha sido el terrorismo. Esta lacra, el terrible daño que hizo a nuestro país. Pero los jóvenes peruanos, nuestros hijos, no saben lo que significó el terrorismo. Y estamos permitiendo que les cuenten otra historia, presidente. Tenemos infiltrados en todo sitio, lo hemos visto hace poco acá en el Congreso. Y escuchamos discursos, pues, presidente, que son medios ambiguos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un pronunciamiento más fuerte, más claro. Un delincuente terrorista no es, pues, presidente, un carterista, un simple ratero. Es un sanguinario, es un delincuente sanguinario que hace daño al país, que busca la destrucción de nuestro país. Entonces tenemos que ser más firmes en condenar a estos delincuentes. Por eso, presidente, yo saludo el acuerdo que hemos tomado hoy día de hacer un pronunciamiento y espero que sea por unanimidad, presidente, porque ya hemos escuchado en los 80 la frase pues donde se los confundía con abigeos. Hoy en día escuchamos que el Museo de la Memoria no es lugar para condenar a nadie. Entonces hay que tener cuidado con estos pronunciamientos porque el tiempo pasa y dejamos que las cosas avancen. No vaya a ser pues que vivamos nuevamente lo que ya hemos vivido en la época de los 80 y los 90. Gracias, presidente. ¿Le das una interrupción a Lourdes Alcorta, Octavio? Gracias, presidente. Gracias, congresista. A ver, para tener cosas claras, si como dice el congresista Richard Arce, que es un virtuoso de la verdad y de la información de la verdad, y cree que porque es de Apurímac, los demás estamos desautorizados, no tenemos autoridad, tenemos desconocimiento, vivimos aislados, está completamente equivocado. El que sea usted de Apurímac no nos está ajenos al tema. En segundo lugar, si esta Museo de la Memoria, la Comisión de la Verdad, los ciudadanos reconciliados, ¿hace cuánto tiempo se presentó y por qué seguimos el mismo plan de confrontación? ¿Porque ayudó? No ayudó, nos separó más a los peruanos, nos dividió más. Porque esa Comisión de la Verdad fue manejada por rojimios y caviares. Yo tengo amigas de mi colegio, de mi clase, que participaron en la Comisión de la Verdad. Estuvieron ahí, me las encontré en Huánuco, me las encontré en Ayacucho. ¿Y sabes lo que hicieron esas amigas mías, con el mayor deseo de hacer las cosas bien, con sus discrepancias y todo? Toda la información que llevaron, la llevaron en castellano, en español, y la gente era quechohablante, los afiches, los volantes, los cuadernillos, todo, plata botada a la basura, porque la gente era quechohablante, la gente de la sierra no hablaba castellano. Toda esta plata se votó para que vea el desconocimiento con el que se manejó. Esa ceremonia encantadora, solemne de Toledo, con la señora Beatriz Merino entregando la Comisión de la Verdad. Yo le pregunto al señor Richard Arce si ha leído él, así como los confronta, decimos, señor Museo, si usted ha leído los resultados de la Comisión de la Verdad. ¿Ha leído? Le pregunto, ¿sabe por lo menos cuántos tomos son de la Comisión de la Verdad? ¿Tiene idea usted cuántos tomos son de la Comisión de la Verdad? ¿Sabe cuántos puntos son el resumen? ¿Sabe cuál es la parte más grave de la Comisión de la Verdad? ¿Sabe cuál es el año más grave de la Comisión? El año 2004. Es la mayor cantidad de muertos, gobierno de Belaúnde, y nunca se le acusó de autoría inmediata. El año 2004 fue la mayor cantidad. Cuando la jueza esta salió premiada y se ha ido a la Corte de La Haya, ha denunciado los casos de Cavito. ¿Cuándo han sido los daños de Cavito? Entre 2002 y entre 1982 y 84. En la época de Belaúnde también. Cuando el señor... ¿Cómo se apela el de Chuzón? Álvaro Landini, su hermano, el hermano de Álvaro Landini, el presidente de la OCI en este país, él manda más de la OCI, entrega información. Y cuando la gente venía de Ayacucho, que venía en esa época en burro, que había 3 días para venir, informar lo que pasaba en Ayacucho, aquí nadie le hizo caso. En los que hemos vivido en Lima, otras regiones o en el norte, no somos ajenos a lo que pasó en el Perú. Yo he tenido la oportunidad de conocer otros museos de memoria, he conocido el de Israel, he conocido el de Alemania, más fuertes que eso. Y no se habla de las fuerzas armadas, no, se habla de los nazis. Y los judíos tienen 2 museos especializados sobre el tema de la guerra que fue. Las cosas se cuentan porque a veces son buscar la reconciliación. Tanto en Alemania no se puede dar la palabra nazi, porque apenas se lo llevan preso. Y en Israel también, y las ciudades de Israel y Alemania dicen son buenas relaciones, porque se buscó una reconciliación de una sola parte. Esa Comisión de la Verdad dictó en sus libros y en sus tomos cosas que no se ajustan a la verdad.
pésimo reconocimiento de lo que pasó. ¿Quiénes ordenaron este Museo de la Memoria? ¿Quiénes recomendaron? Mario Vargas Llosa, que lo único que le encanta es recomendar presidentes fracasados y nos llevan a la desgracia cada uno peor que el otro. El señor Diego García Sayán, que facilitó y flexibilizó la cadena perpetua para los terroristas junto con el señor Valentín Paniagua y junto con el señor Toledo. ¿De qué nos están hablando? Y como le digo, muchas cosas no se recogieron. ¿Y cree usted, por ejemplo, en el caso de los achánicas esclavizados, sexualmente extraídos para violentarlos, se quedan impunes porque nos van a reconciliar? O sea, nosotros somos los que vamos a reconciliar a los achánicas con los terroristas, con los descendientes luminosos que los violaron sexualmente. Yo voy a reconciliarlos, ¿usted los va a reconciliar? No. Es una cuestión que viene al tiempo con la justicia, con la verdad, no con la verdad sesgada. Así de claras son las cosas. Acá dice el Estado terrorista. No estaríamos en esta situación si no hubiera venido Sendero Luminoso. No estaríamos en esta situación. Eso fue el conflicto que vino acá en el Perú de atentados de criminales contra la sociedad peruana que no nos pudimos defender porque el Estado, la costa interamericana, a la que tanto mantenemos, es la que nos condena permanentemente a dar indemnizaciones, a premiarlos, a liberarlos. Esa es la capacidad. ¿Usted cree que eso nos va a reconciliar? Hable usted con las viudas, los hijos de Héctor Reno Parque o de López Albuja, que lo tiraron como un estropajo en la calle, acá en San Isidro, cerca al Juan de San Isidro de Juan de Arona. Ahí lo tiraron. ¿O no nos acordamos de la fotografía? ¿Cómo encontraron a Miyasato? ¿Cómo encontraron a la gente de ahí, a Iraoka? ¿Cómo los encontraron? Ruti Vera es amiga personal. Y su padre fue lo que dijo de 1 metro y pico, de 1,80 metros, y lo encontraron con 110 kilos, se encontraron con 40 kilos y casi encogido. Ella tiene una ONG especializada para terrorismo y una vez al año. Y se reúne con la gente víctima del terrorismo, pero las víctimas verdaderas. No nos armó esta comisión de la verdad, que acá usted, señor Richardson, no ha leído a la comisión. Yo sí me he dado el lujo de leerla, de verla, y tengo los resúmenes, y usted cuántas cláusulas hay, usted no la ha visto. Yo tampoco he estado en Venezuela en las elecciones, pero sé la porquería que han sido esas elecciones. No tengo que estar presente en Venezuela para saber lo que ha pasado. Así de claro. Gracias, presidente. Octavio Salazar. Gracias, presidente. Presidente, a partir del año 2000 los neomarxistas hacen un nuevo enfoque al tema del terrorismo, justificando su existencia desde el falaz argumento de las causas determinantes. ¿Y qué nos dicen las causas determinantes? Que la aparición del terrorismo se debe a que la clase dominante que controla las instituciones es el Estado. O sea, el culpable de todo es el Estado. Y eso, indudablemente, nos hace tener una mirada con sesgo, presidente. Y que, desde esa perspectiva, el terrorismo sería una consecuencia y no una causa de todo lo que nosotros hemos podido observar en los años que viene ejecutando sus acciones Sendero Luminoso, es decir, de violencia y muerte. No es consecuencia las acciones, no es consecuencia, es una causa. Y el tema clarísimo está en esta lectura cuando nosotros apreciamos que es una falaz idea que se tiene de echarle la culpa al Estado. No, nosotros no tenemos la culpa, el culpable es el Estado, nosotros nos hacemos a un costado y nosotros no somos culpables. La gente reacciona porque es una causa. Oye, por favor, pero eso es lamentablemente lo que viene primando y es una estrategia lo de los neomarxistas y que obviamente esto pues, presidente, va teniendo una lógica que obviamente que cuando uno hace un análisis prácticamente esta teoría queda en nada. Gracias, presidente. Marco Miyashiro. Gracias, señor presidente. Nosotros en esta sala, la sala del gran almirante Miguel Grau, tenemos un cuadro que adorna y embellece esta sala. Pero esto es lo real, es un cuadro, una obra de arte, una pintura, un lienzo. ¿Qué nos está dando a conocer esta figura? Depende de quién lo diga. Si es un peruano, tendrá un determinado sentido
su exposición. Pero si es un chileno, a lo mejor su versión será diferente. Igual ocurre en el Museo de Lund. Por eso yo quería resaltar cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda. Una publicidad sería, por ejemplo, mostrar un cuadro y describir qué pasó ahí. Pero cuando a través de esta descripción se trata de mover sentimientos, deja de ser publicidad para convertirse en propaganda. Y de la exposición que hemos estado escuchando en los pequeños fragmentos, lógicamente editados, de la filmación de nuestro general Donaire, claramente se nota que está generando un sentimiento de animadversión hacia nuestras Fuerzas Armadas y policía posiblemente. Entonces, eso no se va a poder dirimir solo mirando, como estamos mirando, este cuadro. Porque se ha demostrado que lo que se dice mueve sentimientos en contra de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Yo quería resaltar esto porque se pone como ejemplo para que haya revueltas ahora, para que haya protestas, la ley universitaria, los abusos de las mineras, etcétera, etcétera. Pero conocemos que los revoltosos profesionales, cuando hacen una revuelta, lo que buscan es que haya un muerto, haya un herido, para culpar a la Policía Nacional o, en caso de emergencia, a la Fuerza Armada, que por norma constitucional representan a la fuerza pública. Y además, tanto se habla de la defensa de la ecología, que la minería perjudica, que dependerá de la cantidad de lentejas que a esos dirigentes se les aporte para que no haya ningún problema más. Muchas gracias. Señor presidente, creo que con esto ya debemos agotar, creo que todo. Mire, voy a leer un artículo que ha sacado un medio y averiguando ese, que dice: ex ministro de Defensa visitó el LUM, Nieto en el lugar de los hechos. Entre los visitantes al LUM se vio ayer, domingo, al ex ministro de Defensa Jorge Nieto, acompañado de algunos exfuncionarios. No faltaron quienes pedían que también acuda el presidente Vizcarra y el jefe de la PCM, César Villanueva, para que comprueben por sí mismo que la burda maniobra montada por Donaire solo tiene como objetivo desprestigiar a la entidad para consumar su intervención. ¿Estará acá el periodista de ese medio que ha escrito esto? La gran mentira. Nieto me ha llamado, señor presidente, y me ha dicho, ¿cómo? Bueno, lo van a averiguar. O sea, Nieto, ya. Mire, el Nieto, el exministro, ha dice que ayer ha visitado con exfuncionarios y ha dicho que ha comprobado, que compruebe el presidente Vizcarra y el jefe de la, que comprueben por sí mismo que la burda maniobra montada por Donaire solo tiene como objetivo desprestigiar a la entidad por consumar su intervención. ¿Este es periodismo, señores? ¿Este es periodismo serio? Estamos buscando la verdad y me ha llamado Nieto y me dijo: general, yo en ningún momento he ido con mi esposa y mi hijo. Segundo, yo no he dado ninguna entrevista. ¿De dónde sacan, señores, esta información, señores periodistas del diario La República? ¿Quieren por nombre? Que venga, y que diga: esto es hablar con la verdad. ¿Esta es libertad de expresión, señor presidente? No puede ser, pues. Burda. Señores, yo he ido como he ido y me he vestido de minusválido, de discapacitado, con mi peluca, para ver lo que sufre un discapacitado.
Y nadie dijo la República, dijo cómo ese congresista sufrió los padecimientos, que nadie me subía a un taxi. Nadie podía subirme la vereda porque era demasiado empinado. Y ahora no dicen nada o desprestigian de esa manera. Por favor, señor presidente, de verdad, ya sabemos que en esta oportunidad, ¿quiénes se ponen de un lado y de otro lado? ¿Quiénes le hacen el juego al terrorismo? ¿O qué hay de por medio? Definámonos, saquémonos la careta, señores. Y señor presidente, yo pregunto en el ¿saben lo que ha hecho las Fuerzas Armadas? Señores, señor presidente, hubo una recompensa de 100,000 soles, no recuerdo si es soles o dólares, por atrapar a la camarada Cumpa. ¿Quién lo apoyó? ¿Quién lo capturó? La patrulla del ejército. ¿Y qué hicieron con esos 100,000 soles o dólares? Lo entregaron a un puericultorio por la labor social. Ninguno de los soldados, y todos se pusieron de acuerdo, no vamos a cobrar la recompensa de los 100,000 soles, le vamos a entregar. Esos ejemplos de nobleza no se debe enseñar en ese lugar, para que aprenda el niño y el joven dónde está ese desprendimiento en momentos de verdad, de gran desolación. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen de todas las acciones cívicas? ¿Por qué no dicen cuando hemos construido los ingenieros Circamarca, Carapo, Cuancazancos, que mientras hacíamos la carretera le daban un disparo al operador del cargador frontal y de la motoniveladora? Teníamos que cumplir dos funciones, o sea, cuidarnos nosotros, que no nos disparen, y a la vez construir la carretera. ¿Por qué no se dice eso? O sea, va sesgado y no se puede, señor presidente, poner en el mismo nivel, como acá está el congresista Tapia, en la Comisión de Cultura, que haya congresistas que tengan ese doble discurso que linda en la hipocresía y en el cinismo. Y no hablo del congresista Richard Arce, porque verdaderamente tiene su posición, pero otros, no, señor presidente, y tenemos que condenarlo, porque por un lado dicen condenar el terrorismo, señor presidente, y por otro lado se niegan a firmar, señor presidente, por un lado niegan el terrorismo y por otro lado no condenan el terrorismo, y por otro lado votan en rojo porque a los sentenciados de terrorismo y apología no deben de participar en puestos públicos. Votan en rojo. ¿Acaso el Congreso quiere sancionar más a los terroristas por no darle puesto de trabajo? No, el fin último es prevenir a nuestros jóvenes que estén enquistados, exterroristas que ahora son liberados, para que le envenenen la mente. Eso es lo que queremos. No queremos meterle más candela o sancionar al terrorista, señores. El fin último es prevenir, como se ha venido haciendo 3 o 4 años. ¿Por qué no se habla de ese desprendimiento de esos soldados de una patrulla de 30 hombres? 100,000 entre 30, ¿cuánto les hubiera caído a cada uno? No, entreguémoslo. Y señores, señor presidente, yo acá termino de verdad. Y miren, hay muchas cosas todavía del lugar de la memoria. Han impreso con la plata del Estado sus historias acá, su partida de nacimiento de muchos exterroristas. No justifica nunca la ejecución extrajudicial. Y no me vengan acá a decir algún medio, señor presidente, que yo avalo la impunidad. Inclusive he dicho, y disculpen ustedes la expresión tan severa que me arrepiento, que dije que el general Lemoza se pudra en la cárcel. Yo lo he dicho. Y aquellos que han apretado el gatillo, que se pudran en la cárcel. Pero no me inventen acá que pueda estar protegiendo a la impunidad. Mire, señor presidente, y yo se lo voy a hacer entrega. Gente de la Cantuta que con esto han impreso con la plata del Estado en el lugar de la memoria sus historias. Y yo no lo digo. ¿Por qué no dice en el ese comentario de un colega, compañero de carpeta y de la universidad, que estos de la Cantuta no eran santas palomas? Hay que escribirlo. Ahí hay una opinión, un comentario. ¿Se arriesgará ese a hacer público esto?
y cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Qué pasó? ¿Y dónde estaba esa mamá, ese papá, que su hijo no sabía lo que hacía? No cargarán sobre su conciencia que por un descuido también del papá y la mamá ni sabía que estaba haciendo de las suyas con acciones terroristas. Que cargue con su conciencia también una responsabilidad de lo que pasó. Señor presidente, yo he terminado, pero de verdad este tema tiene para largo y creo que estoy de acuerdo con todos los congresistas que tenemos que ser severos, rigurosos. Y por último, lo de nuestro compañero Richard Arce, dice busquemos la reconciliación. ¿Y qué hizo entonces la CBR? 16 millones, ¿qué hizo? ¿Cumplió la tarea? ¿Dónde está? Señor presidente, yo propongo también a esta comisión que vengan los integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, porque toda esta fuente en la cual ellos aluden, la fuente dice CBR, como dijo la congresista Luz Salgado, esta Nancy Madrid, lo nombran, está en el portal de LUM, víctima del terrorismo, en la cual mantenía una observación y una vigilancia todos los 43 secuestros que ha hecho el MRTA, señores. No 1, 10, ni 15, 20, 43 secuestros. Y ahora, no sé, disculpen, señor presidente, si me he alterado, pero hay cosas que solamente mi interés es buscar la verdad. Lleguemos a la verdad. Ahora me han denunciado por ir ahí y cumplir mi función. Me han denunciado un proceso judicial y yo que les dije, sí, que proceda la denuncia para conocer la verdad. Y está bien, yo no me voy a oponer. Que siga la denuncia y a mí no me van a intimidar, no me van a amedrentar, no me van a silenciar demasiado viejo. Ya después de haber combatido que estas bravatas a mí me van a atarantar. No, señores. Cholo de Ayacucho, cholo pero superado. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a la orden del día porque estamos hablando de tantas cosas que no aterrizamos y ahora vamos a aterrizar en hacer algunas precisiones en favor de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Voy a poner en debate brevemente el primer punto que tenemos del dictamen recaído en el proyecto de ley 1937, ley que modifica el decreto legislativo 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y Fuerza Policial. Este es un tema de un proyecto de ley presentado por Julita Donaire, que lo explico brevemente, colegas. El decreto legislativo 1132 estableció la nueva escala de estructura de ingresos aplicable al personal militar y policial. Resulta que ahí se estableció, en la primera disposición final, se estableció un incentivo que se le debería dar a los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que estuvieran en condición de discapacidad. Entonces, la contradicción de la norma es que el decreto legislativo 1132 obliga a aquellos pensionistas que tienen declarada invalidez permanente, los obliga a que periódicamente tengan que certificar esta invalidez para que puedan gozar de este subsidio. Eso es un contrasentido. ¿Quién ha hecho esa digresión ilegal? Un decreto supremo. Por eso que me parece que en esta parte la propuesta del congresista tiene como objeto atender lo que debe ser, yo creo, una precisión. Y para eso planteamos una modificación de esa disposición final del 1132, porque si un pensionista cuya invalidez permanente ha sido declarada por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades, ya sea del MINSA, ya sea de Salud, ya sea de los hospitales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, si esta comisión a la que alude la ley ya le certificó la incapacidad permanente, ¿qué sentido tiene que el decreto supremo que reglamenta el decreto legislativo 1132 exija que periódicamente estos pensionistas cuya declaración de invalidez permanente ha sido declarada se tengan que someter a este tipo de evaluaciones? Eso de verdad, eso sí afecta la dignidad de nuestros pensionistas que por servicio a la patria ha sido declarada su invalidez permanente. También
hemos recogido, en esta propuesta, hemos recogido, aparte de esta modificación que es atendible, la propuesta de modificar el segundo párrafo de la 7ª disposición complementaria final de este decreto legislativo, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que tiene como propósito que el Ministerio de Defensa y del Interior no establezcan condiciones o requisitos o excepciones que la ley no establece para efecto de la entrega de los aportes del Fondo de Seguro de Retiro, ya que ello contradice y desnaturaliza el sentido de la norma. Esta es otra también distorsión que se hace. Se está exigiendo para efecto de la entrega del aporte al Fondo de Seguro de Retiro condiciones, exigencias que no están en la ley, y por eso es necesario que también precisemos esto haciendo la modificación reglamentaria. Y por último, el extremo, que no se deben establecer más excepciones que las que establece la ley, el 1132, y la última propuesta referida a la 7ª disposición complementaria final del Decreto Supremo 069/2013 señala que en aquellos casos en que el personal militar y policial bajo el régimen del Decreto Legislativo 1132, así como los pensionistas de la 19846 y del 1133, inicien o hayan reiniciado su actividad laboral para el Estado bajo cualquier modalidad de contratación, sus ingresos provenientes de la remuneración, ingreso no remunerativo, bonificación, pensión y todos aquellos conceptos adicionales a esta que perciban no pueden exceder del monto máximo establecido en el decreto de urgencia 038/2006 o norma que lo sustituya. Pongo en debate este dictamen, recojo su sugerencia para proceder a dictaminarlo. Yo tengo aquí un Es que texto esa parte no se recoge, sustitutorio. solamente dice que esa es la que no estamos recogiendo. Estamos recogiendo la primera. Por eso, lo que estamos recogiendo es la aclaración al artículo 2 en la 7ª, ¿no? No, en el último párrafo. Primero la primera disposición final referida a precisar que aquellos pensionistas militares o policías que han sido declarados su invalidez permanente. Esa es la 11ª. Exactamente, por la Comisión Especial de Incapacidades, ya sea del MINSA, de Salud o de la Policía, de la Sanidad, de la Policía Nacional, no se les puede exigir que se les haga evaluaciones periódicas para que se les pueda reconocer este derecho, porque sería contradictorio. De tal manera que eso es indigno y por eso es que estamos haciendo la modificación. Sí, perdón, un momentito, una consulta con su asesor. ¿Es esto y esto nada más? ¿Y qué es lo que ha leído luego de lo del decreto? Ya explicado que lo del decreto de urgencia no se está tomando. Ya, ¿para qué lo nombra? Presidente, sí, ya me aclararon el asunto. Completamente de acuerdo, porque una de las personas que tienen invalidez permanente no le va a crecer una pierna luego, ni le va a crecer un brazo. No tienen por qué estar pasando por exámenes periódicos cuando tienen esta invalidez permanente. Completamente de acuerdo en lo que está puesto el dictamen del texto sustitutorio. Gracias, presidente. En la misma medida, presidente, con relación también al proyecto de ley al 2176, la presente iniciativa legislativa tiene sustento en el extremo que señala que no se deben establecer más excepciones, condiciones o requisitos que las previstas en el decreto legislativo 1132. Que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Así como también el 2081, que son los tres decretos, los tres proyectos de ley. Este último, presidente, habla específicamente del tema del tope. Si bien, presidente, los ingresos de los pensionistas se encuentran sujetos a un tope en virtud al decreto supremo al 069,
la norma que establece dicho tope en el decreto de urgencia 038/2006, una norma con rango de ley que es de aplicación general para todos los funcionarios o servidores del Estado, con la sola excepción del presidente de la República. Así que, presidente, creo que los 3 decretos legislativos están conforme a ley y que se hace necesario, presidente, que podamos aprobarlo en su momento. Muchas gracias, presidente. Bueno, si no hubiera nadie más para el uso de la palabra para proceder a votarlo, ahora que tenemos quórum. Los congresistas que estén de acuerdo, Castro, Luz Salgado, Eugenio Donaire a favor, Octavio Salazar, Tubino a favor, Elar Melgar a favor, Richard Arce a favor, el presidente, ha sido aprobado por unanimidad. Sí, era al último, sino que quiero sacar estos proyectos porque esta es la mejor forma de honrar a quienes defienden a la patria, así con temas concretos, si no se queda en el... Vamos a ir a honrar la paciencia de nuestro congresista Segundo Tapia, que temprano se presentó para ver el dictamen de su proyecto de ley de su autoría. Vamos a ir al tema sexto, el proyecto de ley 2579/2017, mediante el cual se propone un texto sustitutorio a la ley que declara de interés nacional el nombramiento bajo la modalidad del decreto legislativo 276 del personal profesional y no profesional de la salud de las 3 instituciones armadas del Ministerio de Defensa a nivel nacional. El punto 6. Ojo, que quede claro que la propuesta presentada no se plantea una norma mediante la cual se nombre al personal de salud que presta sus servicios en la Marina de Guerra, el Ejército y la Fuerza Aérea en forma directa, como en los casos descritos como antecedentes. Solo se dispone declarar de interés público el nombramiento del personal de salud bajo la modalidad del decreto legislativo 276 y bajo los alcances del decreto supremo 00590 PCM, que es el reglamento de la ley base de la carrera administrativa. De tal manera de que la importancia de esta iniciativa es poner en el centro de la atención de nuestros institutos armados a este personal de la salud, y por eso es que la comisión considera que este dictamen lo propone que debe ser declarado favorablemente con una posición aprobatoria. El congresista Segundo Tapia tiene brevemente el uso de la palabra como autor del proyecto. Muchas gracias, presidente, por considerarlo dentro de la agenda de los proyectos de ley de esta comisión. Presidente, esta es una propuesta, como usted dice, declarativa. No es autoriza, es declarativa. Se declara interés nacional el nombramiento bajo la modalidad de decreto legislativo 276 de personal profesional y no profesional de la salud de las 3 Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa a nivel nacional. Debo decirle, presidente, que también no es que están contratados bajo una modalidad de CAS o 728, etcétera. No, todo el personal está actualmente contratado bajo el decreto legislativo 276. Entonces eso también quiero que se puntualice, ¿no? Porque pueden pensar de que es otro tipo de contrato. No, ellos vienen ya vienen trabajando incluso, muchos de ellos 20, 15, 10 años, bajo la modalidad de contrato por decreto legislativo 276. Por tanto, y muchos de ellos incluso están de jefe de servicio, jefe de departamento, sin embargo no están nombrados. Y a esto quería llegar al tema, presidente, de que cuando hablamos de que si esto va a generar gasto puntual al Estado, ellos están bajo modalidad de 276 contratados. Tienen su esquema de remuneración, pagan su seguro, su AFP incluido, pero no están nombrados. Entonces lo importante aquí sería, presidente, hacer la regularización del caso. Y me remito, presidente, acá existen leyes autorizativas, pero decirles que el mismo decreto legislativo 276, que es ley de la carrera administrativa, y mediante el artículo 40 de su reglamento, se reglamentó mediante el decreto supremo 005 del año 90 PCM, se habla, presidente, de que cuando una persona está contratada bajo esta modalidad 276,
al año deberían regularizar su tema. Entonces, presidente, han pasado muchos de ellos 10, 15, 20 años y ellos incluso postularon para un nombramiento como médico, por ejemplo, el caso de médico nivel 1, pero prácticamente los estafaron, los engañaron. Entonces aquí, presidente, es un tema de justicia porque es más, mire, presidente, cuando ya un trabajador está 3 años bajo esta modalidad de decreto 276, en automático ha debido pasar a su nombramiento. Tampoco se ha cumplido la misma ley del decreto legislativo 276. Entonces, presidente, aquí, como repito, es un tema de justicia en que se exhorta al Ejecutivo para que el ministro de Defensa pueda solicitar el presupuesto correspondiente. Probablemente, me refiero de repente al año 2019, y que puedan prever que en la próxima ley de presupuesto puedan, en base a esta propuesta o esta ley que se podría hacer efectiva en el Pleno del Congreso de la República. Entonces, presidente, beneficiados obviamente el personal profesional, no profesional de las fuerzas, 3 Fuerzas Armadas. El costo prácticamente todo estaría financiado porque actualmente ganan como contratados del decreto legislativo 276, y el gran beneficiado es también nuestra población, nuestros pacientes, porque recuerden que se va a generar un vínculo más cercano con el personal médico y no médico que presta los servicios de salud, y ello no solo genera confianza, sino también una empatía y tener la plena seguridad, presidente, de que aquí especialmente va a ser beneficiado también el paciente. Presidente, yo saludo el texto sustitutorio y solicito a esta digna comisión su aprobación por ser de justicia. Muchas gracias, presidente. Antes de dar el uso de la palabra, quiero precisar porque veo que hay algunas preocupaciones. ¿De qué se trata? En los institutos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales hay personal civil de salud que hace 20, 25 años fue contratado en mérito al decreto legislativo 276 y su reglamento, que es el decreto supremo 00590 PCM. El artículo 40 de la ley de bases establece, cierto, que cuando el trabajador que se incorpora a cualquiera de los grupos ocupacionales, ya sea el profesional, el técnico, el auxiliar, por concurso, al año debe ser nombrado. Si no es nombrado, si no ingresa por concurso, como no han ingresado muchos, también hay que decir las cosas como son, el decreto supremo 05, que es la norma que reglamenta, dice que después de los 3 años debe ser automáticamente nombrado. Estos trabajadores tienen 20 años, pero además en el dictamen ha faltado incorporar una ley que dejó antes de salir el presidente Fernando Belaúnde Terry, la ley 24041, que específicamente se refiere a los trabajadores contratados, cómo deben ser incorporados a la carrera administrativa del sector público, es decir, a la ley de bases, al decreto legislativo 276. Pero además lo siguiente, esta es una ley que declara de interés el atender una situación anómala que tiene la administración, ya que la ley Servir no está cumpliendo este objetivo. La ley Servir tiene 5 años y solamente ha podido, en las 4 etapas que ha establecido, solamente ha podido calificar una sola institución, que es la ONP. Y la ONP no puede incorporar a planilla o al nuevo régimen que establece la ley Servir, justamente porque no hay recursos. Entonces, ¿por qué hemos atendido la declaratoria de interés de esta iniciativa? Porque hay que sanear la planilla pública. Esta gente no origina un mayor gasto. Ya están, si aplicamos el principio de la realidad, que es el que inspira el derecho laboral, el principio de la realidad establece que esta gente está cumpliendo funciones de naturaleza permanente y su puesto debería ser permanente. Entonces, lo que hace la iniciativa es declarar de interés para que el Ministerio de Defensa y también el Ministerio del Interior puedan oportunamente atender esta problemática que es muy sensible. Congresista Luz Salgado, tiene la... Presidente, yo entiendo que hay toda una deuda social con la administración pública, toda la administración pública. Porque ese ejemplo que estamos poniendo aquí del personal de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea, de Salud, es lo mismo que sufre toda la administración pública. No están nombrados y están en la 276 más de 20 años, más de 20 años.
algunos han cumplido ya sus 30 años y no han podido ser nombrados. Y se han tenido que ir con esa liquidación que a veces no llegaba ni a 2 soles por año. Entonces, es cierto que es un gran problema que tiene el Estado peruano, porque han pasado diferentes gobiernos y no se ha podido solucionar. Pero por ley no podemos nombrar a las personas porque, como bien usted ha reconocido, muchos han entrado sin concurso. Muchos han entrado sin concurso. Sin embargo, siendo una norma con carácter declarativo, es una exhortación para que el sector público lo haga, ¿no? No ha tenido informes de ningún sector. No hay informes, pues, porque simplemente esta es iniciativa de gasto. Pero como lo vamos a hacer en una forma declarativa, señor, pero quiero que sepa que este es un problema de toda la administración. No tiene iniciativa de gasto, pero yo aludía a que ahora leí el dictamen y en el dictamen, en los fundamentos, no estaba esta ley que es más precisa, la ley 24041 que está vigente. Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicio no pueden ser cesados ni destituidos, sino por las causas previstas en el capítulo 5 del Decreto Legislativo 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15. ¿Qué es el artículo 15? Quienes no están bajo los alcances del Decreto Legislativo 276. Esta es una norma que declara de interés y que exhorta al Ministerio de Defensa a priorizar la atención de la regularización de los servicios que prestan el personal médico que están en los alcances del 276. Eso quería precisar. Sí, con segunda. Un minuto más, presidente. El señor ministro Nieto Montesinos, en el periodo anterior, a través de la Dirección de Personal Civil de la Dirección General de Recursos Humanos, mediante informe 409-2017, manifestó lo siguiente. Indica de su análisis que el nombramiento de los profesionales y no profesionales de salud beneficiaría no solo a ellos, sino también a la población beneficiaria de los servicios, por lo que considera viable dicho nombramiento en el total de las plazas vacantes presupuestadas existentes. Y asimismo también se basa en el principio de la realidad. Muchas gracias, presidente. El coordinador del Ministerio de Defensa nos ha informado que el Ministerio está a favor de esta iniciativa, que es declarativa, pero que, como repito, la importancia es que priorice el interés de atender este personal. Si no hay más debate, voy a someterlo a votación. Congresista Castro, ¿su voto? Castro, Miguel. Luz Salgado. Edwin Donaire. A favor. Octavio Salazar. A favor. Carlos Tubino. A favor. A favor. Richard Arce. A favor. Con el voto del presidente a favor por unanimidad. Ya. Si ya no habiendo, por favor pido que me autoricen que podamos dispensar la aprobación del acta para evaluar los acuerdos tomados hasta este momento. Y por favor fírmenme el comunicado. Ahorita ya retirándose, por favor, voy a proceder siendo las 5:37 de la tarde, suspendo la sesión por falta de quórum.